No podía creerlo. Después de meses de lucha, denuncias ignoradas y una batalla desigual, el nombre que resonaba en todo el auditorio no era el del artista famoso que todos esperaban. No era el nombre de quien siempre dominaba la escena artística, con su reputación y contactos poderosos. Era el nombre del artista indígena que había sido silenciado, ignorado y ridiculizado. La audiencia quedó en silencio por un instante, pero cuando la sorpresa pasó, los aplausos estallaron. El artista famoso, sentado en la primera fila, apretó los dientes. Su carrera estaba a punto de desmoronarse y no había nada que pudiera hacer. Pero, ¿cómo llegó todo hasta este punto? Esta historia no es solo sobre arte, es sobre poder, injusticia y una verdad que nadie quería aceptar. El mundo del arte es un lugar donde el prestigio muchas veces vale más que el talento, donde las conexiones abren puertas que otros nunca podrán cruzar. Y en medio de todo esto, un artista indígena, con años de dedicación, se vio enfrentando la peor traición de su vida. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Historias como esta necesitan ser contadas, porque lo que ocurrió aquí es solo un reflejo de algo mucho más grande. Todo comenzó en un pequeño taller, lejos del lujo de las grandes galerías. Un lugar donde la tradición y la historia se plasmaban en cada trazo. Él no buscaba fama, solo quería que su arte contara la historia de su pueblo. Cada línea, cada color, cada figura tenía un propósito más profundo que una simple estética. Pero en el mundo del arte, lo que es auténtico se convierte en un objeto de deseo, y lo que es deseo, muchas veces, se roba sin remordimiento. La obra que lo cambiaría todo fue un mural que representaba la conexión entre la naturaleza y la espiritualidad de su gente. Una pieza que no solo era visualmente impresionante, sino que transmitía una historia, una lucha, un legado. Fue exhibida en un evento local, un espacio humilde donde artistas independientes mostraban su trabajo sin esperar reconocimiento mundial. Sin embargo, alguien estaba prestando atención. Alguien que vio la oportunidad de apropiarse de algo que no le pertenecía. El artista famoso, acostumbrado a ser elogiado en los círculos de élite, siempre estaba en busca de inspiración. Su carrera estaba en un punto donde necesitaba algo nuevo, algo fresco, algo que lo hiciera destacar una vez más. Cuando vio la obra del artista indígena, no vio un talento a quien apoyar o promover. Vio una idea que podía hacer suya. Y así, con la facilidad de quien ha jugado este juego por años, tomó la imagen, la reinterpretó con mínimos cambios y la presentó como suya en una exposición de renombre. Lo que siguió fue un espectáculo de admiración y alabanzas. Críticos de arte lo llamaron un genio, lo felicitaron por su capacidad de capturar la esencia de culturas antiguas y su visión única. Nadie cuestionó la autenticidad de la obra. Nadie se preguntó si realmente había nacido de su creatividad o si había otra historia detrás. La voz del artista indígena no tenía el peso suficiente para ser escuchada. Días después, mientras revisaba las noticias del mundo del arte, el artista indígena se encontró con un artículo sobre la obra. Su obra, pero con otro nombre firmando su creación. La indignación lo golpeó de inmediato, pero al mismo tiempo, una duda cruel se apoderó de su mente. ¿Qué podía hacer él contra alguien con tanto poder? Denunciarlo significaba enfrentarse a un sistema que no favorecía a los desconocidos, y mucho menos a los artistas indígenas. Aún así, no estaba dispuesto a quedarse callado. Su primer intento fue contactar al artista famoso, con la esperanza de que todo hubiera sido un error, un malentendido, pero su mensaje nunca fue respondido. Ignorado por completo, supo que la única forma de pelear era exponiendo la verdad. Y así comenzó una batalla que nadie imaginaba que llegaría tan lejos. Al principio, los intentos fueron en vano. Sus redes sociales no tenían el alcance suficiente. Sus seguidores eran pocos, y las denuncias que hizo en foros de arte fueron eliminadas o ignoradas. Pero la historia no se detendría ahí. Lo que el artista famoso no sabía era que,
En la era de la información, la verdad tiene formas de salir a la luz que no pueden ser controladas. Y lo que comenzó como un simple reclamo, pronto se convertiría en un movimiento que sacudiría el mundo del arte. El artista indígena sabía que enfrentarse a un hombre tan poderoso en el mundo del arte no sería fácil. Durante días, se preguntó si valía la pena luchar, si valía la pena arriesgar su reputación y su paz por una batalla que, para muchos, ya estaba perdida. Pero cada vez que veía la obra plagiada siendo elogiada, cada vez que escuchaba el nombre del artista famoso siendo celebrado por su originalidad, algo dentro de él se encendía. No era solo su arte lo que estaba en juego, era la historia de su pueblo, el respeto por su cultura, la dignidad de su identidad. Y no iba a permitir que le arrebataran eso sin pelear. Pero, ¿cómo hacer que el mundo escuchara? Sabía que denunciar públicamente a alguien con tanto reconocimiento traería consecuencias. Podría ser atacado, desacreditado, ridiculizado. Y lo peor, sabía que muchos no le creerían. El prestigio del artista famoso tenía un peso difícil de desafiar. Pero entonces recordó algo que su abuelo solía decir. La verdad tiene raíces profundas. No importa cuánto la quieran enterrar, siempre encuentra la forma de salir a la superficie. Con esa idea en mente, decidió contar su historia de la manera más poderosa que conocía, a través del arte. Creó una nueva pieza, aún más impactante que la primera. Esta vez no era solo una representación de la espiritualidad de su pueblo, sino una denuncia visual de lo que había ocurrido. En la imagen, una figura robaba los colores y las formas de otra, despojándola de su esencia, mientras el mundo observaba en silencio. Publicó la obra en sus redes sociales junto con un relato detallado de lo que había sucedido. No mencionó nombres directamente, pero las referencias eran claras. Al principio, la reacción fue mínima. Algunas personas mostraron apoyo, otras dudaron de su versión. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Otro artista, también independiente, comentó su publicación diciendo que había pasado por lo mismo, que sus obras habían sido apropiadas sin crédito por nombres más grandes. Y luego otro, y otro. Pronto, lo que comenzó como una historia individual se convirtió en una conversación sobre un problema mucho más grande en la industria del arte: el plagio disfrazado de inspiración. El tema comenzó a ganar tracción. Pequeños medios de comunicación alternativos empezaron a hablar del caso. Grupos de artistas en redes sociales compartieron su historia, expresando su indignación. Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando una periodista de una revista de arte reconocida se interesó en el tema. Contactó al artista indígena y le pidió una entrevista. Le dio un espacio para contar su versión de los hechos, para mostrar las pruebas, para explicar lo que significaba ese robo más allá de lo artístico. El artículo fue publicado con el título Inspiración o apropiación. La historia detrás de la obra que todos admiran. No acusaba directamente al artista famoso, pero presentaba toda la información de una forma que dejaba poco espacio para la duda. Y cuando la gente vio las imágenes comparadas una al lado de la otra, la indignación fue inmediata. Las redes sociales explotaron con comentarios de personas exigiendo explicaciones. Los seguidores del artista famoso se dividieron. Algunos lo defendían, diciendo que el arte siempre se basa en influencias, mientras que otros admitían que la semejanza era demasiado evidente como para ser casualidad. El artista famoso intentó ignorar la polémica al principio, pero la presión crecía. Sus publicaciones estaban llenas de comentarios preguntando si realmente había creado la obra. Algunos patrocinadores comenzaron a cuestionarlo en privado. Sabía que si no hacía algo, su imagen pública sufriría daños irreparables. Así que tomó la decisión de responder. Pero en lugar de admitir el plagio o siquiera reconocer la inspiración, su estrategia fue otra. Publicó un comunicado diciendo que siempre había admirado las culturas indígenas y que su obra era un homenaje, no un robo. Dijo que el arte era un espacio de intercambio,
y que todos tomaban elementos de diferentes influencias. No mencionó en ningún momento al artista indígena ni su denuncia. Esta respuesta solo avivó más el fuego. El artista indígena y sus seguidores vieron la declaración como un intento de desviar la conversación. ¿Cómo podía llamarlo homenaje si ni siquiera había reconocido la existencia del artista original, si nunca le había dado crédito antes de que la polémica explotara? Ahora, más personas estaban prestando atención. El caso había crecido más de lo que nadie esperaba, y el artista famoso se encontraba en una posición incómoda, pero lo peor aún estaba por venir. Las redes sociales ardían con el debate. Algunos defendían al artista famoso, argumentando que en el arte siempre ha existido inspiración y reinterpretación. Otros lo criticaban ferozmente, acusándolo de apropiación cultural y de beneficiarse del trabajo de un artista menos conocido sin darle el crédito que merecía. Cada publicación suya, sin importar el contenido, era bombardeada con comentarios exigiendo respuestas. Pero mientras el artista famoso intentaba controlar la narrativa, el artista indígena veía su historia alcanzar lugares inesperados. Medios internacionales comenzaron a cubrir la historia. Programas de televisión, revistas especializadas y hasta académicos del mundo del arte se sumaron a la discusión. La pregunta ya no era solo si el artista famoso había plagiado una obra, sino hasta qué punto la industria del arte favorecía a ciertos nombres mientras silenciaba a otros. Durante décadas, artistas indígenas habían sido marginados en grandes exposiciones, ignorados por críticos y excluidos de espacios de prestigio. Ahora, con esta historia viralizándose, el tema estaba sobre la mesa. En medio de la polémica, el artista indígena recibió una invitación inesperada. Una de las galerías más prestigiosas de su país le ofreció exponer su obra en una muestra dedicada a la resistencia artística. Era una oportunidad única, algo que jamás había imaginado posible. Por primera vez sentía que su voz estaba siendo escuchada, pero al mismo tiempo, sabía que aceptar esa invitación significaba exponerse aún más a ataques y críticas. El artista famoso, por otro lado, se encontraba en una situación complicada. Sus patrocinadores empezaban a distanciarse. Marcas, que antes se enorgullecían de colaborar con él, comenzaron a retirar su apoyo, temerosas de verse envueltas en la controversia. Algunas cancelaciones de eventos empezaron a surgir. En un intento de limpiar su imagen, decidió dar una entrevista en televisión. Con un tono medido y calculado, dijo que nunca había tenido intención de robar el trabajo de nadie. Habló sobre su admiración por el arte indígena y cómo siempre había querido rendirle tributo a través de su obra. Pero la entrevista no tuvo el efecto esperado. En lugar de apaciguar las críticas, solo las intensificó. Muchos sintieron que sus palabras eran vacías, que solo buscaban proteger su carrera sin asumir responsabilidad. Además, la entrevista fue transmitida el mismo día en que el artista indígena inauguraba su exposición. Lo que debía ser un intento de redención terminó opacado por la atención que estaba recibiendo la muestra. La exposición del artista indígena fue un éxito inmediato, no solo por la calidad de sus obras, sino porque representaba algo más grande: la lucha por el reconocimiento, la resistencia de las culturas que habían sido invisibilizadas durante siglos. La gente acudía en masa para ver las piezas, para conocer la historia detrás de ellas, para ser testigos de la autenticidad de un arte que había sido negado por tanto tiempo. Entre los visitantes de la muestra, había coleccionistas, críticos y otros artistas, pero también había personas que simplemente se habían sentido identificadas con la historia, que entendían lo que significaba ser silenciado, ser ignorado, ser tratado como si tu trabajo no tuviera valor. Cada comentario, cada mensaje de apoyo, cada aplauso al final de su discurso de inauguración reforzaban una idea. No estaba solo. Mientras tanto, el artista famoso se encontraba en una encrucijada. La presión era demasiada. En privado, sus agentes le decían que debía encontrar una forma de solucionar la situación, que la polémica estaba afectando seriamente su carrera.
Algunos le sugirieron que ofreciera una colaboración con el artista indígena como una forma de reconciliación pública. Otros le dijeron que lo mejor era simplemente pedir disculpas, pero su orgullo no le permitía dar ese paso. El artista indígena, por otro lado, no tenía tiempo para preocuparse por su contraparte. Su arte estaba recibiendo más reconocimiento del que jamás imaginó, y por primera vez sentía que el mundo lo estaba viendo por lo que realmente era. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. Había algo que aún debía resolverse, algo que iba más allá de la polémica y que definiría el desenlace de esta historia. A medida que la exposición del artista indígena seguía atrayendo multitudes, algo inesperado sucedió. Grandes museos comenzaron a interesarse en su obra. Curadores de renombre, algunos de los cuales nunca antes habían mostrado interés por el arte indígena contemporáneo, ahora querían incluir sus piezas en colecciones permanentes. De repente, su arte ya no era visto como una simple manifestación cultural de un grupo marginalizado, sino como una expresión legítima de la historia y la identidad de su pueblo. Pero este reconocimiento tardío no solo generaba alegría, sino también desconfianza. ¿Realmente valoraban su arte? ¿O simplemente querían aprovecharse de la controversia para demostrar que estaban del lado correcto de la historia? Mientras entonces, tanto, la presión sobre el artista famoso alcanzaba su punto máximo. Sus redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Las marcas que antes lo respaldaban cortaron lazos definitivamente. Algunos museos cancelaron sus exhibiciones, y su presencia en eventos de prestigio fue descartada sin explicaciones públicas. En cuestión de semanas, pasó de ser una estrella admirada a un nombre que muchos evitaban pronunciar. Pero lo que más lo golpeó fue ver cómo su propio público, los seguidores que habían apoyado su carrera durante años, comenzaban a cuestionar su autenticidad. Decidió tomar una acción, desesperada. Anunció en una transmisión en vivo que donaría una parte significativa de sus ganancias a organizaciones que apoyaban el arte indígena. Dijo que había reflexionado sobre lo sucedido y que entendía la importancia de dar visibilidad a artistas que, como el indígena al que supuestamente había plagiado, no tenían las mismas oportunidades. Pero su discurso, en lugar de ser aplaudido, fue recibido con escepticismo. Muchos lo vieron como un intento de limpiar su imagen en lugar de un acto genuino de reparación. El artista indígena, por su parte, no emitió ninguna declaración sobre la donación. No le interesaban las acciones calculadas del artista famoso, ni quería que su éxito se viera reducido a una simple consecuencia de la polémica. Lo que realmente importaba era que su trabajo finalmente estaba siendo reconocido. Por eso, en lugar de responder a la controversia, decidió centrarse en su próximo paso: crear una serie de nuevas obras que reflejaran todo lo que había vivido en las últimas semanas. En una entrevista, le preguntaron qué sentía al ver cómo su arte había logrado abrir un debate tan grande. Su respuesta fue directa: el arte indígena siempre ha estado aquí. No empezó a existir porque alguien lo robó. La diferencia es que esta vez no pudieron silenciarnos. Sus palabras se convirtieron en titulares y reafirmaron lo que muchos ya sospechaban. Este no era solo un caso de plagio, sino un reflejo de algo más profundo, un sistema que históricamente había negado oportunidades a quienes no encajaban en su visión elitista del arte. A medida que pasaban los días, la historia tomaba un nuevo rumbo. El artista indígena fue invitado a un concurso internacional de arte, uno de los más prestigiosos del mundo. Lo que en un principio parecía una oportunidad impensable, se había convertido en realidad. La ironía de la situación era evidente. Antes, las puertas estaban cerradas para él, pero ahora, por el peso de la opinión pública y la atención mediática, la misma industria que lo había ignorado lo estaba impulsando. La pregunta era: ¿aceptaría participar en un evento organizado por el mismo mundo del arte que lo había marginado? Después de mucha reflexión decidió aceptar. Pero su participación no sería solo como un competidor más. Sabía que estaba representando algo más grande que su propio talento. En cada pincelada de su nueva obra,
plasmó la historia de su pueblo, el dolor de generaciones de artistas indígenas que nunca tuvieron la oportunidad de compartir su visión con el mundo. Esta no era solo una competencia, era una declaración de resistencia. Cuando llegó el día del concurso, la expectación era inmensa. Algunos lo veían como un símbolo de justicia, otros como una anomalía en un evento dominado por los mismos nombres de siempre. Pero él no se dejó intimidar. Caminó con seguridad hasta el lugar donde presentaría su obra, consciente de que su presencia allí significaba mucho más que una simple participación. Mientras tanto, el artista famoso observaba, desde la distancia. Para él, todo se había convertido en una pesadilla interminable. Su reputación seguía en caída libre, y por más que intentara recuperarse, el daño estaba hecho. En un intento final de redención, envió un mensaje privado al artista indígena. En él, le pedía una reunión en privado para hablar sobre lo sucedido, pero el mensaje quedó sin respuesta. El artista indígena no tenía interés en mirar hacia atrás. Su objetivo ahora estaba en el presente y en el futuro. Lo que vendría después aún era incierto, pero una cosa era segura: el arte indígena nunca volvería a ser ignorado. El día del concurso llegó con una mezcla de emoción y tensión en el aire. Para algunos era solo otra edición de un evento prestigioso, pero para otros se había convertido en un símbolo de cambio dentro del mundo del arte. La presencia del artista indígena no era solo la de un participante más, sino la de alguien que representaba siglos de exclusión y resistencia. Sabía que no solo estaba compitiendo por sí mismo, sino por todos aquellos que nunca habían tenido la oportunidad de mostrar su arte en un escenario como ese. Cada paso que daba dentro del enorme recinto era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Las reglas del concurso eran claras. Cada artista debía presentar una pieza inédita, creada exclusivamente para la competencia. Algunos competidores llevaban meses trabajando en sus obras, mientras que otros, confiados en su prestigio, parecían despreocupados. Pero el artista indígena había pasado semanas sumido en su creación, asegurándose de que cada trazo, cada color y cada elemento tuviera un significado profundo. Su obra no era simplemente una pintura, era una narrativa visual que contaba la historia de su pueblo, de su lucha y de su propia travesía en un mundo que tantas veces le había dado la espalda. Los jueces recorrieron la sala con expresiones neutras, analizando cada obra con atención. Algunos intercambiaban palabras en voz baja, mientras otros anotaban en pequeños cuadernos sus primeras impresiones. Pero cuando llegaron a la pieza del artista indígena, algo cambió en la atmósfera. Se detuvieron más tiempo del habitual, observando cada detalle con un interés inusual. Uno de los jueces, un crítico de arte conocido por su escepticismo ante las narrativas emergentes, inclinó la cabeza, examinando la composición con detenimiento. Parecía intentar comprender algo que escapaba de su conocimiento tradicional del arte. El público, mientras tanto, comenzaba a reaccionar. La obra del artista indígena no dejaba indiferente a nadie. Algunos la contemplaban en silencio, conmovidos por la intensidad de la imagen. Otros murmuraban entre ellos, tratando de descifrar los símbolos y los patrones que se entrelazaban en la pintura. En el centro de la pieza, una figura se alzaba majestuosa, rodeada de sombras y luz, como si representara la lucha entre la opresión y la resistencia. Era imposible mirar la obra sin sentir algo, sin verse arrastrado a la historia que contaba. A medida que avanzaba el evento, comenzaron a surgir rumores. Algunos decían que la obra del artista indígena era la favorita para ganar, mientras que otros aseguraban que los jueces nunca permitirían que alguien ajeno a los círculos tradicionales del arte se llevara el premio principal. Los medios de comunicación, que en un principio habían cubierto la competencia con indiferencia, ahora se centraban en él. Se acercaban periodistas, cámaras de televisión, micrófonos apuntando en su dirección. Querían saber qué significaba su obra, cómo se sentía al estar allí, qué pensaba de la posibilidad de ganar. El artista indígena respondía con calma, sin dejarse llevar por la euforia ni por la presión.
Sabía que, independientemente del resultado, ya había logrado algo más grande que un premio. Su arte estaba siendo visto, discutido, valorado, pero en su interior, una parte de él deseaba la victoria, no por ambición personal, sino porque sabía lo que significaría para su comunidad. Sabía que un triunfo suyo abriría puertas para otros artistas indígenas, que demostraría que su arte no era solo un detalle exótico, sino una expresión legítima de historia y talento. Mientras, tanto, en un rincón apartado de la sala, el artista famoso observaba en silencio. A pesar de todo, había decidido asistir al evento, aunque con un perfil bajo, evitando a la prensa y a los críticos que antes lo alababan. Sabía que ya no tenía el respeto del mundo del arte y que cualquier movimiento en falso solo empeoraría su situación. Pero no podía evitar sentir curiosidad. Quería ver con sus propios ojos qué era lo que había causado tanto revuelo, qué tenía esa obra que lo había desplazado del centro de atención. Cuando finalmente se acercó a la pieza, sintió un nudo en la garganta. No porque se sintiera culpable, sino porque, por primera vez, entendió la magnitud de lo que había hecho. No se trataba solo de plagio. Había intentado apropiarse de algo que jamás le había pertenecido, algo que nunca habría podido replicar, sin importar cuántas veces intentara imitarlo. Frente a él, la obra del artista indígena era un recordatorio de todo lo que él no era y de todo lo que había intentado robar. El silencio se apoderó del salón cuando llegó el momento de anunciar al ganador. Los jueces subieron al escenario, con sobres cerrados en sus manos, listos para revelar la decisión final. Las cámaras enfocaban a los finalistas, capturando sus expresiones de expectativa. Algunos competidores intentaban ocultar su nerviosismo, mientras otros mantenían la mirada fija en el escenario. El artista indígena respiró hondo, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en cada rincón de la sala. Finalmente, el juez principal tomó el micrófono y, con voz firme, anunció el nombre del ganador. En ese momento, todo cambió. El anuncio del ganador dejó un instante de silencio absoluto en la sala. Un segundo interminable en el que cada persona contuvo la respiración, como si el tiempo se hubiese detenido justo antes de la revelación. Y entonces, el nombre del artista indígena resonó por todo el auditorio. Un estallido de murmullos, sorpresa y aplausos recorrió la multitud. Algunos reaccionaron con júbilo, otros con incredulidad. Pero lo más impactante fue la expresión de aquellos que jamás imaginaron que el jurado se atrevería a romper el molde de los ganadores tradicionales. Por un instante, el artista indígena no supo cómo reaccionar. Se quedó en su lugar, procesando lo que acababa de suceder, con el eco de su nombre aún resonando en sus oídos. Alrededor su comunidad, sus amigos y aquellos que lo habían apoyado se levantaron en un estallido de celebración. Algunos gritaban su nombre, otros alzaban los puños en señal de victoria. Era más que un reconocimiento, era un momento histórico, una prueba de que, después de siglos de invisibilización, el arte indígena finalmente estaba reclamando su espacio con una voz imposible de ignorar. Mientras subía al escenario, el peso de la historia caía sobre sus hombros. No era solo un artista sosteniendo un premio. Era la representación de generaciones que nunca habían tenido la oportunidad de estar en ese lugar. Sus pasos eran firmes, pero en su interior, una avalancha de emociones se desataba. Orgullo, gratitud, euforia, pero también una sombra de melancolía por todos aquellos que habían sido olvidados antes de que él pudiera llegar allí. Los jueces lo felicitaron con sonrisas medidas, algunos con un brillo de admiración en los ojos, otros con la incomodidad de quien sabe que acaba de desafiar las expectativas establecidas. Mientras le entregaban el trofeo, una sensación indescriptible recorrió su cuerpo. Sabía que este no era el final del camino, sino apenas el comienzo. El reconocimiento no bastaba si no traía consigo un cambio real, pero por ahora, este momento le pertenecía, y nadie podía arrebatárselo. El público seguía en un estallido de reacciones diversas.
Algunos críticos aplaudían la decisión del jurado, mientras otros susurraban teorías de favoritismo o simple corrección política. Para ellos, la victoria del artista indígena no era el resultado de talento y esfuerzo, sino una respuesta a las críticas que la comunidad artística había enfrentado tras el escándalo de plagio. Pero los que realmente entendían el valor de su obra sabían que este premio no se lo habían dado por compasión, sino porque su arte era, sin lugar a dudas, el más impactante de la competencia. Desde su asiento en la parte trasera del auditorio, el artista famoso lo observaba todo con una mezcla de emociones difíciles de descifrar. Había asistido al evento esperando presenciar otra típica ceremonia de premiación, pero lo que vio fue algo completamente distinto. Un cambio en la narrativa, una ruptura en la estructura tradicional del mundo del arte. Se preguntó si este era el principio del fin para él, si su nombre quedaría marcado para siempre, como el del hombre que intentó robar una cultura que nunca le perteneció. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. La noticia del artista indígena ganando el concurso dominó las tendencias, con miles de mensajes de apoyo, celebraciones y análisis sobre el significado de su victoria. Para muchos, este no era solo un triunfo individual, sino un paso adelante para la representación de artistas indígenas en escenarios de prestigio. Pero también hubo críticas, discursos de escepticismo y acusaciones de que el jurado había cedido a la presión pública. La controversia solo amplificó la magnitud del momento. Cuando el artista indígena tomó el micrófono para dar su discurso de aceptación, la sala se sumió en un profundo silencio. No había necesidad de gritos ni celebraciones en ese momento. Todos querían escuchar lo que tenía que decir. Sus palabras no fueron de revancha, ni de enojo, ni de amargura. En lugar de eso habló de su comunidad, de sus ancestros, de cómo el arte indígena había sido ignorado durante siglos. Habló de la necesidad de abrir más espacios para que las voces de su pueblo fueran escuchadas. Y terminó su discurso con una promesa. Este era solo el comienzo. Las cámaras captaron cada instante con intensidad. Los medios ya preparaban titulares sobre el evento, algunos con enfoques inspiradores, otros con tonos más polémicos. Pero fuera de toda la narrativa mediática, lo que realmente importaba era lo que había sucedido allí dentro. Un artista indígena había vencido en un concurso donde jamás se había visto un ganador como él. Su arte no solo había sido reconocido, sino que había logrado sacudir los cimientos de un sistema que durante demasiado tiempo había sido impenetrable para su gente. Sin embargo, algo dentro del artista indígena le decía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Aquel premio, aquel momento de gloria, podía ser efímero si no se usaba como una herramienta para generar un cambio real. Sabía que todavía había muchos que lo veían como una anomalía, como una excepción dentro del mundo del arte. Y él no quería ser una excepción. Quería que, a partir de ahora, más artistas como él pudieran llegar a ese escenario sin que su presencia fuera vista como una sorpresa. Lo que vendría después estaba por verse. La euforia del momento aún palpitaba en la sala cuando el artista indígena descendió del escenario con el trofeo en sus manos. Su victoria era un hecho innegable, pero el aire seguía cargado de murmullos y miradas de todo tipo. Mientras avanzaba, entre la multitud, algunos se acercaban a felicitarlo con sonrisas genuinas, mientras otros apenas podían disimular su incomodidad. Sabía que su triunfo no solo había sido una sorpresa, sino también una sacudida para una industria que rara vez otorgaba reconocimiento a alguien como él. El artista famoso seguía en su asiento inmóvil, observaba todo desde la distancia, con la mandíbula tensa y los puños cerrados sobre sus rodillas. En su mente, el eco de los aplausos aún resonaba como un recordatorio de lo que acababa de perder. No era solo el premio, sino el prestigio, la validación que siempre había dado por sentada. Su reputación estaba en juego. Y cada mirada furtiva que recibía le parecía un juicio silencioso. Sabía que, en cuestión de horas, su nombre estaría en todos los titulares, pero no como él hubiera querido. Mientras tanto,
En las redes sociales, la controversia se intensificaba. La imagen del artista indígena sosteniendo su trofeo se viralizó con rapidez, acompañada de mensajes de apoyo y celebración. Justicia poética, escribieron algunos. El arte indígena finalmente tiene su lugar, decían otros. Pero no todos compartían el mismo entusiasmo. Hubo quienes cuestionaron si la decisión del jurado había sido influenciada por la presión mediática, sugiriendo que más que un reconocimiento, aquello era un acto de reparación simbólica. El debate estaba lejos de terminar. El artista indígena no era ajeno a esas voces. Sabía que aunque su victoria había sido legítima, siempre habría quienes intentarían minimizar su logro. Pero en lugar de dejarse consumir por esas dudas, decidió enfocarse en lo que realmente importaba: su comunidad, su arte, y lo que este premio significaba para las generaciones futuras. No era solo una estatuilla en sus manos, sino la puerta, abierta para otros artistas indígenas que durante siglos habían sido ignorados y marginados. Entre la multitud, periodistas se acercaban para obtener sus primeras declaraciones. ¿Cómo se siente al ganar? ¿Qué mensaje quiere dar a quienes lo apoyaron? ¿Cree que este premio cambiará el panorama artístico? Con cada pregunta, entendía más la magnitud de lo que acababa de lograr. Respiró hondo y respondió con firmeza. No se trataba solo de él, sino de la lucha de su pueblo, de la necesidad de transformar la manera en que el arte indígena era percibido. No era una tendencia pasajera, era una reivindicación. Pero mientras el artista indígena hablaba con los medios, el artista famoso también era abordado por la prensa. ¿Cómo responde a las acusaciones de plagio? ¿Cree que este resultado afectará su carrera? Su rostro permanecía inexpresivo, pero la tensión en su mirada era evidente. No podía permitirse perder la compostura en público, así que optó por una respuesta calculada. El arte siempre genera debate. Respeto la decisión del jurado, y seguiré creando como siempre lo he hecho. Sus palabras eran medidas, pero en su interior, el resentimiento hervía. A medida que la noche avanzaba, la conversación sobre la premiación trascendía los límites del evento. En comunidades indígenas, de todo el país, la noticia del triunfo se extendía como un símbolo de esperanza. Para muchos jóvenes artistas, aquel momento representaba la posibilidad de un futuro diferente, en el que sus voces no fueran ignoradas ni su arte reducido a una inspiración para otros. La victoria del artista indígena no era solo un logro personal, sino un grito colectivo que resonaba más allá de las paredes del auditorio. Sin embargo, el reconocimiento traía consigo nuevas responsabilidades. Ahora que su nombre estaba en el centro de la atención, el artista indígena sabía que debía moverse con cautela. Muchos lo veían como un símbolo, como la representación de una lucha más grande. Pero él era, ante todo, un creador, alguien que deseaba que su arte hablara por sí mismo. No quería ser reducido a un estandarte de justicia social. Quería que su obra fuera admirada por su calidad, por su autenticidad, por su profundidad. Mientras tanto, el artista famoso regresó a su estudio con una sensación desconocida: la incertidumbre. Hasta ese día, siempre había estado en la cima, admirado y respetado, pero ahora su imagen estaba empañada. Se sentó frente a un lienzo en blanco, con el pincel en la mano, pero por primera vez en años, no supo qué pintar. Su mente estaba nublada por la duda, por la posibilidad de que su carrera nunca volviera a ser la misma. Pero la historia no terminaba aquí. Este triunfo era solo el inicio de un nuevo capítulo, tanto para el artista indígena como para el mundo del arte. La industria había sido desafiada, y ahora debía decidir si aquel momento sería un evento aislado o el comienzo de un verdadero cambio. Y mientras todos debatían el significado de esta victoria, el artista indígena ya estaba pensando en su próxima obra, en el siguiente paso de su camino. Porque, más allá del reconocimiento, su verdadera misión apenas comenzaba. La mañana siguiente trajo consigo una oleada de noticias, entrevistas y artículos de opinión.
El nombre del artista indígena dominaba los titulares, algunos celebrando su victoria, otros cuestionándola. Mientras tanto, en su comunidad, sus familiares y amigos se reunieron para felicitarlo. Para ellos no era solo un premio, era la confirmación de que su arte tenía un valor real fuera de sus propias tierras. Había logrado algo que pocos imaginaron posible: desafiar el sistema y vencer. En el otro extremo del país, el artista famoso despertó con un vacío en el estómago. La sensación de derrota aún lo atormentaba. Revisó su teléfono y vio cientos de mensajes, algunos de apoyo, otros burlándose de su caída. El artista del plagio se hizo justicia. Era hora de que alguien lo enfrentara, decían los comentarios en redes sociales. Su imagen estaba dañada, su reputación en juego. Por primera vez en años, sintió el peso de la incertidumbre sobre su futuro. A medida que el debate continuaba, algunos críticos intentaron minimizar la victoria del artista indígena. Alegaban que el arte no debería verse como una competencia y que la controversia había influenciado la decisión del jurado. Otros insistían en que la apropiación cultural debía ser castigada y que la premiación era una forma de reparación histórica. La comunidad artística estaba dividida, y las discusiones se volvieron cada vez más intensas. Mientras tanto, el artista indígena recibía invitaciones a exposiciones, entrevistas y conferencias. Universidades y museos querían escuchar su historia, entender su proceso creativo. Pero él sabía que su arte hablaba por sí solo, que no necesitaba justificarlo ante nadie. Su mayor deseo era seguir pintando, seguir contando las historias de su pueblo a través de sus colores y trazos. Sin embargo, también entendía que ahora tenía una responsabilidad más grande. Con el paso de los días, las críticas comenzaron a evolucionar. Algunos medios intentaron desacreditar su trabajo, buscando cualquier excusa para reducir su mérito. ¿Era realmente su obra tan innovadora? ¿O simplemente se benefició de la controversia? Pero cada ataque solo fortalecía el apoyo de quienes veían en él un símbolo de resistencia. No era solo una cuestión de arte, era una lucha por reconocimiento, por espacio en una industria que históricamente los había ignorado. El artista famoso, por otro lado, decidió contraatacar. Contactó a sus abogados y comenzó una campaña para limpiar su imagen. Negó las acusaciones de plagio, alegando que su obra había sido malinterpretada. El arte es un lenguaje universal, dijo en una entrevista, tratando de recuperar su credibilidad. Pero el daño ya estaba hecho. La confianza del público en él había sido fracturada, y cada declaración que daba solo parecía alimentar más la polémica. A pesar de todo, el artista indígena no se dejó consumir por la negatividad. Sabía que las oportunidades que tenía ahora debían ser aprovechadas con inteligencia. Con su premio, decidió financiar un proyecto para jóvenes artistas indígenas, brindándoles recursos y visibilidad. No quería ser el único en llegar lejos. Quería abrir caminos para que otros no tuvieran que luchar como él. Su victoria no sería solo personal, sino colectiva. Las grandes galerías comenzaron a mostrar interés en su trabajo. En el pasado, lo habrían ignorado, pero ahora lo buscaban. Sin embargo, él no tenía prisa. No quería que su arte se convirtiera en una moda pasajera, en una tendencia que eventualmente sería olvidada. Se mantuvo fiel a sus principios, asegurándose de que cada exposición y colaboración reflejara su verdadera esencia. No vendería su identidad a cambio de fama. Mientras tanto, en el mundo digital, los usuarios continuaban debatiendo. Algunos analizaban el impacto del premio en la representación de artistas indígenas, otros comparaban las obras del artista famoso con las del artista indígena, buscando más evidencias de apropiación. Era un debate sin fin, pero en el centro de todo, la historia de ambos artistas se convirtió en un punto de referencia para futuras generaciones. Pero la historia aún no había terminado. El artista indígena estaba a punto de enfrentar su siguiente desafío: demostrar que su éxito no había sido un golpe de suerte,
sino el inicio de un nuevo capítulo en su carrera. Y mientras se preparaba para su próxima gran exposición, el artista famoso también planeaba su regreso. Porque en el mundo del arte, la lucha por la validación nunca termina. El anuncio de la próxima exposición del artista indígena fue recibido con entusiasmo por muchos, pero también con escepticismo por algunos críticos que seguían cuestionando su talento. Algunos insistían en que su éxito se debía únicamente a la controversia con el artista famoso, mientras que otros reconocían su originalidad y la profundidad de su trabajo. A pesar de las opiniones divididas, la expectación era innegable. Se trataba de una oportunidad única para demostrar que su arte no era solo una moda pasajera, sino una fuerza auténtica dentro del mundo artístico. El evento se llevaría a cabo en una de las galerías más prestigiosas del país, un lugar donde hasta hace poco el arte indígena rara vez tenía cabida. La curaduría estaba cuidadosamente pensada. Cada obra contaba una historia. Cada pincelada representaba la conexión con sus raíces y su comunidad. No se trataba solo de pinturas en un lienzo, sino de una voz que por siglos había sido silenciada. Los preparativos avanzaban rápidamente, y el artista sabía que esta era la prueba definitiva de su legitimidad. Mientras tanto, el artista famoso, aún tratando de restaurar su reputación, planeaba su regreso. Sabía que no podía desaparecer por completo del mundo del arte, pero también entendía que cada movimiento debía ser calculado. Se distanció de la polémica y se enfocó en un nuevo proyecto, asegurándose de que esta vez nadie pudiera acusarlo de plagio. Sin embargo, la sombra del escándalo aún lo perseguía, y los medios no tardaron en compararlo con su antiguo rival. El día de la inauguración de la exposición, la galería estaba llena. Había periodistas, coleccionistas, académicos y, lo más importante, miembros de su propia comunidad, quienes viajaron largas distancias para acompañarlo en este momento crucial. Para muchos de ellos, ver sus tradiciones reflejadas en un espacio tan prestigioso era un motivo de orgullo. Se sentían representados, visibilizados de una manera que jamás imaginaron posible. Cuando la exposición abrió sus puertas, el público quedó en silencio. Las pinturas hablaban por sí solas, transmitiendo emociones profundas que incluso aquellos sin conocimiento de su cultura podían sentir. Los colores vibrantes, las texturas y los símbolos ancestrales narraban historias de resistencia, de identidad y de la lucha contra el olvido. No era un simple conjunto de obras, era un manifiesto visual de siglos de historia. Los críticos que antes dudaban de su talento, ahora no tenían más remedio que reconocerlo. Sus artículos, aunque algunos con reticencia, elogiaban la autenticidad de su trabajo y la maestría con la que transformaba la tradición en una expresión contemporánea. No se trata de moda ni de política, escribió un crítico influyente, sino de un artista con una voz propia que tiene algo importante que decir. Poco a poco, su lugar en el mundo del arte se consolidaba. Sin embargo, el artista sabía que la lucha no terminaba ahí. Su éxito también traía consigo nuevas amenazas. Había quienes intentaban comercializar su estilo sin su consentimiento, buscando capitalizar su autenticidad. Empresas empezaron a vender reproducciones de su trabajo sin su permiso, apropiándose de sus símbolos y distorsionando su significado. El mismo sistema que antes lo excluía, ahora intentaba explotarlo. Decidió tomar una postura firme. Demandó a varias compañías por uso indebido de su arte y rechazó ofertas de colaboración con marcas que no respetaban su visión. Sabía que cada decisión que tomaba sentaba un precedente para otros artistas indígenas que vendrían después de él. No permitiría que su identidad fuera utilizada como un simple producto para consumo masivo. Su arte era una lucha, y estaba dispuesto a protegerlo. Mientras tanto, el artista famoso observaba todo desde la distancia. Había intentado regresar con una nueva serie de obras, pero el público ya no lo veía con los mismos ojos. Su prestigio había sido erosionado, y cada exposición suya era analizada con lupa. Los mismos críticos que antes lo ensalzaban ahora eran los primeros en cuestionarlo.
La ironía era innegable. Aquel que había usado el arte indígena sin reconocimiento ahora quedaba relegado por la misma fuerza que intentó apropiarse. A medida que la noche avanzaba en la galería, el artista indígena se tomó un momento para reflexionar. Miró a su alrededor, viendo el impacto de su trabajo, la emoción en los ojos de quienes lo observaban. No se trataba solo de su éxito personal, sino de lo que representaba para su pueblo. Sabía que este era solo el comienzo, que aún había mucho camino por recorrer, y mientras pensaba en su futuro la historia aún no había terminado. El éxito de la exposición consolidó al artista indígena como una figura clave en el mundo del arte contemporáneo. Sin embargo, junto con el reconocimiento vinieron desafíos aún mayores. Las grandes galerías ahora querían exponer su trabajo, pero muchas imponían condiciones que él no estaba dispuesto a aceptar. Le pedían que adaptara su estilo a las tendencias del mercado, que hiciera versiones más comerciales de sus obras. Para algunos curadores, su arte era valioso solo en la medida en que podía ser vendido. Pero para él, cada pieza era un acto de resistencia, una declaración de identidad. La presión creció cuando varias marcas comenzaron a imitar su trabajo sin permiso. Diseños inspirados en sus pinturas aparecieron en ropa, accesorios y hasta en campañas publicitarias. En muchos casos ni siquiera mencionaban su nombre ni reconocían la cultura de la que provenían. Era el mismo ciclo de apropiación que había afectado a tantas comunidades indígenas por siglos. Esta vez, sin embargo, él estaba en una posición diferente. Tenía voz, tenía visibilidad, y estaba dispuesto a luchar. Tomó acciones legales contra varias empresas y denunció públicamente la explotación de su arte. Algunos lo llamaron exagerado, acusándolo de querer monopolizar una estética. Pero otros lo apoyaron, señalando que no se trataba solo de imágenes bonitas, sino de símbolos sagrados con un profundo significado cultural. La batalla no era solo suya. Representaba a una generación de artistas indígenas que por demasiado tiempo habían sido invisibilizados, o peor aún, robados. Mientras tanto, el artista famoso que lo había plagiado intentaba desesperadamente recuperar su carrera. Aunque nunca reconoció públicamente su error, en círculos privados admitía que el escándalo lo había afectado más de lo que imaginaba. Sus exposiciones ya no atraían el mismo interés, y muchas galerías lo evitaban por temor a la controversia. Irónicamente, mientras su estrella se apagaba, la del artista indígena brillaba más que nunca. Las invitaciones a exposiciones internacionales comenzaron a llegar. Museos en Europa y Estados Unidos querían mostrar su trabajo, pero esta vez él tenía el poder de decidir en qué términos. Aceptó solo aquellas propuestas que respetaban su visión, asegurándose de que su arte no se convirtiera en un simple objeto de exhibición sin contexto. Su objetivo era claro: educar, inspirar y, sobre todo, cambiar la narrativa sobre el arte indígena en el mundo. Pero con la fama también llegaron nuevas tensiones. Dentro de su propia comunidad, algunos lo veían con recelo. ¿Seguía siendo parte de ellos o se había convertido en una figura del sistema que antes criticaba? Para demostrar su compromiso, decidió reinvertir parte de sus ganancias en proyectos comunitarios. Financió talleres para jóvenes artistas indígenas, creó becas y trabajó en la recuperación de técnicas tradicionales que estaban en peligro de desaparecer. El impacto de su trabajo trascendió el mundo del arte. Académicos comenzaron a estudiar su obra, y movimientos indígenas en otros países lo tomaron como un símbolo de resistencia. Ya no era solo un artista, se había convertido en un portavoz de su cultura en una escala global. Pero con esa visibilidad vino una responsabilidad aún mayor. Cada declaración suya era analizada, cada decisión cuestionada. Sabía que un solo error podría ser usado en su contra por aquellos que nunca aceptaron su éxito. A pesar de las críticas y los desafíos, continuó adelante. Su arte evolucionó, integrando nuevas técnicas sin perder su esencia. Se permitió experimentar sin miedo, probando materiales y formatos inesperados. Entendió que la tradición no estaba en conflicto con la innovación,
sino que ambas podían coexistir. Sus exposiciones se convirtieron en experiencias inmersivas, donde el público no solo veía las pinturas, sino que también escuchaba historias, aprendía sobre su pueblo y comprendía la lucha detrás de cada trazo. El artista famoso, por otro lado, finalmente se retiró del ojo público. Aunque intentó hacer un regreso con una nueva serie de obras, el público ya no le prestaba la misma atención. Sus cuadros, que antes se vendían por millones, ahora languidecían en galerías sin compradores. Algunos dirían que recibió su merecido, otros que fue una víctima de la cancelación. Pero para el artista indígena, no se trataba de venganza. Su meta nunca fue destruir a nadie, sino construir un espacio donde su arte y el de su pueblo fueran valorados con justicia. Final de esta historia no está escrito aún. El arte del artista indígena sigue creciendo, inspirando y desafiando al mundo. Cada pincelada es un recordatorio de que la lucha continúa, no solo para él, sino para todas las generaciones que vendrán después. Y mientras sus obras se exhiben, en los museos más prestigiosos en su comunidad, los niños aprenden a pintar con los mismos colores, los mismos símbolos, los mismos sueños. Porque el arte al final es memoria. Y la memoria nunca debe ser silenciada. A medida que el artista indígena consolidaba su presencia en la escena artística global, su historia comenzaba a inspirar a otros creadores de comunidades originarias. En diferentes partes del mundo, jóvenes artistas que antes temían no ser aceptados en el mercado del arte comenzaron a ver en él un modelo a seguir. Sus redes sociales se llenaban de mensajes de personas que compartían su experiencia. Historias de discriminación, plagio y exclusión, pero también de resistencia y determinación. Él entendió que su éxito no podía ser individual, sino un camino que debía abrir para muchos otros. Por esta razón, decidió fundar un colectivo de artistas indígenas con el objetivo de darles visibilidad y protección legal. A través de esta organización, comenzó a ofrecer asesoramiento a jóvenes creadores para que entendieran sus derechos, evitaran ser explotados y aprendieran a negociar con las galerías y coleccionistas sin ser subestimados. Sabía que el arte indígena había sido, durante demasiado tiempo, tratado como una mercancía exótica en lugar de una expresión legítima de creatividad y cultura. Su misión era cambiar esa percepción de una vez por todas. Pero su lucha no fue fácil. A medida que su colectivo crecía, también aumentaban las críticas. Sectores del mundo del arte, acostumbrados a apropiarse de estilos y narrativas indígenas sin consecuencias, comenzaron a atacarlo. Lo acusaban de querer politizar el arte o de imponer restricciones innecesarias a la creatividad. Algunos medios intentaron pintarlo como alguien radical, un artista que no comprendía cómo funcionaba el mercado. Sin embargo, él sabía que estos ataques no eran más que una reacción al miedo. Miedo a perder el control, miedo a que los artistas indígenas ya no fueran tratados como una fuente de inspiración gratuita. A pesar de las críticas, su movimiento creció. Museos de renombre comenzaron a implementar nuevas políticas de adquisición de arte indígena, asegurándose de que los artistas recibieran compensaciones justas. También se exigió que las piezas expuestas incluyeran el contexto cultural adecuado, algo que antes era ignorado en muchas exposiciones. No se trataba solo de colgar un cuadro en la pared, sino de contar la historia detrás de cada obra, de respetar el significado de cada símbolo y color. Al mismo tiempo, varias universidades empezaron a ofrecer programas dedicados exclusivamente al arte indígena contemporáneo. Antes, estas expresiones eran vistas solo como parte del arte folclórico o artesanías, pero gracias a su influencia, comenzaron a ser reconocidas como corrientes artísticas legítimas. Se publicaron libros, documentales y estudios que analizaban la evolución de su obra y la de otros artistas indígenas que estaban ganando reconocimiento. De repente el arte de su pueblo ya no era una nota al pie en la historia del arte, sino un capítulo en constante crecimiento. En paralelo, el artista continuó con su trabajo personal, pero su estilo también empezó a transformarse, con más recursos y acceso a nuevos materiales.
Experimentó con instalaciones, esculturas y formatos digitales. Su arte seguía anclado en sus raíces, pero ahora dialogaba con el mundo de una manera más amplia. Esta evolución generó algunas tensiones dentro de su propia comunidad. Algunos temían que al expandir su estilo, se alejase de su identidad original. Para él, sin embargo, la identidad no era un límite, sino un punto de partida. Cada vez que regresaba a su pueblo, recordaba por qué había empezado esta lucha, caminaba por los mismos caminos que lo habían visto crecer, saludaba a los ancianos que aún recordaban su infancia y observaba a los niños que ahora soñaban con ser artistas sin miedo a ser ignorados. Sabía que su éxito no solo era suyo, sino de cada persona que había creído en él desde el inicio. Y entendía que la verdadera victoria no era vender cuadros en galerías prestigiosas, sino ver a su cultura florecer sin restricciones. Sin embargo, la lucha por el reconocimiento cultural no estaba ganada del todo. Todavía había barreras que derribar, prejuicios que desafiar y estructuras de poder que resistían al cambio. Grandes marcas seguían usando elementos de su cultura sin dar crédito a sus verdaderos creadores. Algunas instituciones aún intentaban apropiarse del discurso sin tomar en cuenta las voces indígenas. Pero ahora, él no estaba solo. Había una red de artistas, activistas y académicos listos para defender su espacio. Consciente de que su trabajo tenía un impacto más allá del arte, el artista indígena comenzó a involucrarse en debates sobre derechos culturales y políticas de protección del patrimonio inmaterial. Fue invitado a conferencias y foros internacionales, donde su voz era escuchada no solo como la de un artista, sino como la de un representante de un movimiento más grande. Algunos lo veían como un líder, pero él se resistía a esa etiqueta. No buscaba protagonismo, sino cambios reales y duraderos. El camino no había sido fácil, pero estaba lejos de terminar. Cada nueva obra que creaba llevaba consigo la memoria de su pueblo, la lucha de sus ancestros y la esperanza de las generaciones futuras. Sabía que aún quedaban muchos obstáculos por superar, pero también sabía algo más. Ya no era el joven artista que temía que su voz fuera silenciada. Ahora, su arte hablaba por él, por su comunidad y por todos aquellos que se habían negado a ser invisibles. Y esa era una victoria que nadie podía arrebatarle. El eco de su victoria resonaba en todas partes. Pero el artista indígena sabía que la verdadera transformación solo ocurriría si las estructuras de poder cambiaban desde adentro. No bastaba con que él triunfara. No bastaba con que su historia se contara en periódicos y documentales. El problema iba más allá de un caso individual de plagio y reconocimiento tardío. Era una cuestión de justicia histórica, de equilibrio en un sistema que, por siglos, había funcionado en favor de unos y en detrimento de otros, y así, con el peso de esta responsabilidad sobre sus hombros, decidió dar el siguiente paso en su camino. Si antes su lucha había sido a través del arte, ahora debía expandirse a la educación y las leyes. Junto con otros artistas, abogados y activistas, comenzó a redactar una propuesta para una nueva legislación que protegiera el arte indígena de la apropiación indebida. Sabía que muchos artistas en su situación no tenían los medios para defenderse cuando su obra era robada, transformada y vendida sin su consentimiento. No podía permitir que otros pasaran por lo mismo. En reuniones con políticos y representantes culturales, expuso con claridad su visión. El arte indígena debía ser respetado como cualquier otra manifestación artística, y quienes lo utilizaban, sin permiso, debían rendir cuentas. El proceso fue largo y lleno de obstáculos. Grandes empresas que habían lucrado con la iconografía indígena intentaron boicotear sus esfuerzos. Algunos sectores del arte contemporáneo insistían en que cualquier regulación era una limitación a la creatividad. Pero él sabía que no se trataba de censura, sino de respeto. No se podía seguir normalizando la explotación cultural bajo la excusa de la inspiración. Cada símbolo, cada trazo en sus obras tenía un significado que no podía ser banalizado ni reducido a una simple tendencia estética. Mientras la batalla legal continuaba,
su influencia seguía creciendo. Recibió invitaciones para exponer su obra en los museos más prestigiosos del mundo, pero esta vez en sus términos. Exigió que sus piezas fueran presentadas con contexto, que su comunidad recibiera reconocimiento, que los curadores dejaran de hablar de su cultura como si fuera un artefacto del pasado. Para él, el arte indígena no era una reliquia, sino una expresión viva y en constante evolución. Y con cada exposición, con cada discurso, cambiaba la manera en que el mundo veía su historia. Pero no todo fue lucha y resistencia. En medio de este torbellino de cambios, encontró momentos de satisfacción. Su pueblo, que antes veía el mundo del arte como un espacio inaccesible, ahora celebraba su éxito como propio. Jóvenes artistas emergentes se acercaban a él para agradecerle por abrirles el camino. Algunos habían decidido seguir sus pasos, explorando nuevas formas de expresión, sin miedo a ser invisibilizados. Otros, inspirados por su activismo, buscaban maneras de proteger y revitalizar sus lenguas y tradiciones. Para él, esto era la mayor recompensa. Aún así, en su interior, sabía que el camino no tenía un final claro. El mundo del arte, como cualquier otra industria, estaba en constante cambio. Las modas venían y se iban. Los intereses de las galerías fluctuaban, y el riesgo de que el arte indígena volviera a ser reducido a una simple tendencia seguía presente. Por eso, nunca bajó la guardia. Siempre recordaba de dónde venía, siempre volvía a sus raíces, porque sabía que sólo así podría seguir adelante sin perder su esencia. Con el tiempo, su caso se convirtió en un referente. Universidades lo usaban como ejemplo en estudios sobre ética en el arte. Su historia fue analizada en ensayos y conferencias, y su nombre quedó marcado en la memoria colectiva. Pero él nunca quiso ser visto como una figura inalcanzable. Su objetivo no era ser una celebridad, sino ser un puente entre su comunidad y el mundo exterior. Si su éxito no servía para mejorar las condiciones de los que venían después de él, entonces no tenía sentido. Y aunque ya había alcanzado un nivel de reconocimiento que muchos solo podían soñar, su mayor deseo no era la fama ni los premios. Quería que su historia dejara de ser excepcional. Quería que en el futuro, ningún artista indígena tuviera que pasar por lo que él vivió para ser tomado en serio. Quería que su comunidad tuviera acceso a las mismas oportunidades que cualquier otro artista, sin necesidad de pelear por ello. Y por eso, seguía creando, seguía enseñando, seguía luchando. Así, con la misma determinación con la que había empezado su camino, siguió adelante. Sabía que su trabajo no se mediría solo en exposiciones o reconocimientos, sino en el impacto real que dejara en su comunidad. No importaba cuánto tiempo tomara, no importaba cuántos obstáculos aparecieran en el camino. Su historia no era solo suya, era la historia de todos aquellos que durante siglos habían sido silenciados. Y ahora, finalmente, su voz y su arte eran imposibles de ignorar. Si estás en contra del racismo, suscríbete al canal para ayudar a acabar con este prejuicio racial.